Al principio pensé que era amor, pero descubrí de la peor manera posible que algunos hombres solo saben amar con las manos cerradas. Hola, mis queridos, me llamo Carmen, pero pueden decirme Carmencita. Tengo 72 años y nací en Oaxaca en 1953. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 40 años, una historia que ni mis propios nietos conocen por completo. Antes de comenzar, quería preguntar, ¿dónde están viendo este video? Déjenlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de México. Y si pueden, dejen ese like y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a continuar contando sus historias. Oaxaca en los años 70 era una ciudad muy diferente de lo que es hoy. Las calles empedradas, las casas coloniales con sus grandes portones de madera, el aroma del mole que venía de las cocinas tradicionales. Era una ciudad que respiraba tradición, donde todo mundo conocía a todo mundo y donde las señoritas de familia como yo teníamos que seguir reglas muy estrictas. Yo era maestra de primaria en esa época, daba clases en la escuela Benito Juárez, adoraba a mis alumnos, adoraba enseñar. Tenía 25 años, cabello negro largo hasta la cintura, y decían que tenía los ojos más vivos de la ciudad. No me estoy presumiendo, mis queridos. Es que en esa época realmente estaba llena de vida, llena de sueños. Pensaba que el mundo estaba a mis pies. Mi mamá, doña Esperanza, siempre me decía, «Carmen, niña, necesitas conseguir un marido. Una maestra solterona no queda bien». Era así en ese tiempo, ¿ven? La mujer tenía que casarse, tener hijos, cuidar la casa. No importaba si eras feliz haciendo otras cosas. El camino ya estaba trazado para nosotras. Fue en una fiesta del Día de la Independencia en la escuela que conocí a Marcos. Dios mío, cómo era de guapo ese hombre. Alto, fuerte, con un bigote bien cuidado que era la moda en la época y una sonrisa que parecía iluminar todo el patio de la escuela. Había venido de la Ciudad de México para trabajar como gerente del Banco Nacional que acababa de abrir una sucursal nueva en Oaxaca. ¿Me concedería el honor de esta pieza, señorita?, me preguntó extendiendo la mano durante el baile folclórico. Sentí que las piernas me temblaban. Imagínense nomás, un hombre así, tan elegante, tan bien hablado, queriendo bailar conmigo. Desde ese día, Marcos se volvió el tema principal en la sala de maestros. «Carmen, ¿viste cómo el gerente del banco solo tenía ojos para ti?», comentaban mis colegas, algunas con envidia, otras con genuina alegría por mí. Una semana después de la fiesta, apareció en la puerta de la escuela con un ramo de bugambilias. Hasta hoy no sé cómo descubrió que eran mis flores preferidas. «¿Acepta cenar conmigo el sábado, maestra Carmen?», preguntó frente a todo mundo, haciéndome sonrojar hasta las raíces del cabello. ¿Cómo decir que no? Y para ser sincera con ustedes, mis queridos, yo no quería decir que no. Ese hombre había removido algo en mí que ningún otro había logrado antes. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Marcos era todo lo que una muchacha podría soñar en esa época. Educado, caballeroso, respetuoso. Me abría la puerta del coche, apartaba la silla para que me sentara en los restaurantes, me traía pequeños regalos sin motivo especial. Un libro que había visto y le recordé, chocolates cuando sabía que estaba cansada después de un día difícil en la escuela. «Carmen, eres la mujer más increíble que he conocido», me decía tomando mis manos entre las suyas. «Nunca he visto a nadie con tanto amor por la vida, con tanta pasión por lo que hace». Y lo mejor, parecía realmente interesado en mi trabajo. Preguntaba sobre mis alumnos, sobre mis métodos de enseñanza. Escuchaba con atención cuando yo hablaba sobre las dificultades de uno u otro niño. En esa época esto era raro. Un hombre que valorara el trabajo de una mujer era prácticamente una especie en extinción. Mi mamá estaba en el cielo, claro. «Hija, agarra a ese hombre, gerente de banco, guapo, educado, es partido que no aparece 2 veces en la vida». 6 meses después de conocernos, en una cena a la luz de velas en el mejor restaurante de la ciudad, se arrodilló y sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. «Carmen,
¿Me harías el hombre más feliz del mundo aceptando ser mi esposa? El anillo era hermoso, una pequeña piedra de diamante que brillaba como una estrella, pero más hermoso que el anillo era el brillo en sus ojos, o al menos eso fue lo que pensé en ese momento. Sí, respondí sin dudar. En ese momento realmente creía que había encontrado al hombre de mi vida, mi compañero, mi puerto seguro. La boda fue en el verano de 1979, una ceremonia sencilla pero bonita en la Catedral de Oaxaca. Usé un vestido blanco que mi mamá y yo cosimos juntas, con encaje que vino especialmente de Puebla. Marcos estaba elegantísimo en un traje azul marino hecho a la medida. Cuando entramos juntos a la recepción, sentía como si estuviera flotando. Era el día más feliz de mi vida. Para siempre, me susurró al oído durante nuestro primer baile como marido y mujer. Si hubiera sabido lo que para siempre realmente significaría. Los primeros meses fueron maravillosos, como una continuación del noviazgo. Habíamos comprado una casita sencilla pero acogedora en el barrio de Xochimilco. Yo seguía dando clases, él en el banco. Los fines de semana paseábamos por el centro histórico, hacíamos comidas con amigos, íbamos al cine. Éramos felices, o al menos yo lo era. Fue en nuestro primer aniversario de bodas que noté la primera señal. Habíamos quedado de cenar fuera, en el mismo restaurante donde me pidió matrimonio. Me arreglé toda, me puse mi mejor vestido, el perfume que él me había regalado. Esperé, y nada de que Marcos llegara. Cuando finalmente apareció cerca de las 10 de la noche, traía olor a cerveza y una expresión irritada. «Disculpa, tuve una junta de última hora en el banco», dijo secamente, sin mirarme a los ojos. Más tarde, descubrí que la junta había sido en la cantina con los compañeros de trabajo. Fue la primera de muchas mentiras que vendrían. Poco a poco, casi sin darme cuenta, las cosas fueron cambiando. El Marcos atento, cariñoso, interesado en mis cosas, fue dando lugar a un hombre distante, irritable, crítico. «¿Realmente necesitas usar ese vestido? ¿No está un poco apretado para ti?», comentaba, haciéndome sentir insegura con mi cuerpo. «Esta manía tuya de platicar con todo mundo parece hasta que les estás coqueteando a los otros maridos», decía cuando yo simplemente intercambiaba algunas palabras con vecinos o amigos de la pareja. Mi trabajo, que antes él tanto valoraba, se volvió motivo de constantes críticas. «¿Para qué sigues dando clases? El sueldo es una miseria y llegas a casa demasiado cansada para cuidar bien la casa». Pero yo resistía. Amaba a mis alumnos, amaba enseñar. Era lo único que me hacía sentir que aún era yo misma, la Carmen que existía antes de ser la esposa de Marcos. En 1982 quedé embarazada de nuestro primer y único hijo, Rafael. Pensé que un bebé podría acercarnos de nuevo, traer de vuelta a ese Marcos del principio. Por un breve periodo funcionó. Durante el embarazo volvió a ser atento, preocupado, presente. Arregló el cuartito del bebé, me acompañaba a las consultas médicas, me masajeaba los pies hinchados por las noches. «Va a ser un niño, estoy seguro», decía pasando la mano por mi panza, fuerte como su papá, y fue un niño. Rafael nació una mañana de primavera, sanito, con los ojos de su papá y mi nariz respingada. Marcos parecía el hombre más orgulloso del mundo cuando cargó a su hijo por primera vez. «Mi campeón», susurró besando la frente del bebé. Pero la luna de miel duró poco. Con las noches sin dormir, los pañales que cambiar, el llanto del bebé, la irritación de Marcos, regresó con fuerza total. «¿No puedes hacer que este niño deje de llorar? ¿Cómo voy a trabajar mañana sin dormir bien?», reclamaba, yéndose a dormir a la sala cuando Rafael tenía cólicos y lloraba toda la noche. Fue en esa época que comenzaron las primeras agresiones. No físicas aún, eran palabras, miradas, silencios pesados que dolían más que golpes. «Mira el estado de esta casa, ni parece que te quedas todo el día aquí. ¿Qué haces, eh?». ¿Qué hacía? Cuidaba a un bebé, amamantaba cada 3 horas, lavaba montañas de ropita sucia, intentaba cocinar, limpiar, ser una buena mamá y una buena esposa, todo al mismo tiempo,
sola, sin ayuda. Poco a poco me fui encerrando, callando, tratando de no provocar esa irritación constante. Aprendí a prever lo que podría molestarlo y evitaba hacer cualquier cosa que pudiera servir de detonante. La casa siempre impecable, la cena siempre lista a la hora exacta, el bebé siempre limpio y calmado cuando él llegaba. Era como caminar en cáscaras de huevo todo el tiempo. Cuando Rafael tenía unos 2 años, necesité volver a dar clases. El sueldo de Marcos, aunque bueno, no estaba siendo suficiente, o al menos eso era lo que él decía. Más tarde descubrí que buena parte del dinero se iba en alcohol, apuestas y, bueno, otras mujeres. Volver al salón de clases fue como respirar de nuevo después de mucho tiempo sumergida. Entre los niños, con mis libros y cuadernos, yo volvía a ser yo misma. No la sombra asustada en que me había convertido en casa, sino la maestra Carmen, confiada, alegre, respetada. Creo que eso fue lo que él no soportó, ver que fuera de casa, lejos de él, yo aún podía ser feliz. Las acusaciones de infidelidad comenzaron poco después, sin motivo alguno, sin la menor evidencia. ¿Quién es él?, preguntaba Marcos de la nada mientras cenábamos. ¿El director? ¿Algún papá de alumno? Dime, Carmen, ¿quién es el hombre que está comiendo mi comida, durmiendo en mi cama? No hay nadie, Marcos. Nunca te he engañado. Nunca lo haría. Pero no servía de nada. Cuando la desconfianza entra en una relación, es como un veneno que contamina todo. Empezó a aparecer de sorpresa en la escuela, a seguirme cuando salía con amigas, a revisar mi bolsa, leer mis cuadernos de planeación de clases buscando notas inexistentes. Y entonces, una noche de 1986, sucedió la primera agresión física. Había ido a una junta de padres de familia que se extendió más de lo previsto. Cuando llegué a casa, Marcos ya me estaba esperando en la puerta, el rostro rojo de rabia, los ojos inyectados por el alcohol. «¿Dónde estabas, maldita?», gritó agarrando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. «En la escuela, Marcos, en la junta. Tú sabías eso». «Mentira», berreó, y entonces vino la primera bofetada. Fuerte, inesperada, que me hizo caer al suelo de la sala. Me quedé ahí, paralizada por el shock, sintiendo el sabor metálico de sangre en la boca. No podía creer que eso estuviera pasando, que el hombre que un día me había prometido amor eterno ahora levantara la mano contra mí. Rafael, con 4 años en esa época, vio todo desde el pasillo, los ojitos muy abiertos de miedo. Esa imagen, mi hijo presenciando a su papá golpearme, fue lo que más me dolió, más que la bofetada, más que las palabras crueles. «Ve a tu cuarto, mi amor», logré decirle, tratando de sonreír para no asustarlo más. «Mami y papi solo están platicando». Después de esa primera vez, fue como si una barrera se hubiera roto. Las bofetadas se volvieron empujones. Los empujones se volvieron puñetazos. Los puñetazos se volvieron patadas. Siempre seguidos de arrepentimiento, de promesas, de juras de cambio. «Perdón, mi amor, no sé qué me pasó», decía al día siguiente, trayendo flores, chocolates, regalos. «Nunca más va a pasar, te juro por mi vida». Y yo creía o fingía creer, porque ¿qué más podía hacer? Eran los años 80, en una ciudad del interior, con un hijo pequeño que criar. ¿A dónde iría? ¿Cómo me sostendría? ¿Qué diría la gente? Traté de pedir ayuda algunas veces, a mi mamá primero. «El matrimonio es así, hija», dijo como si recibir golpes fuera parte normal de la vida de una esposa. «El hombre tiene el genio fuerte, una tiene que saber cómo manejarlo, no provocarlo». A una amiga de la escuela después. «Ay, Carmen, ¿estás segura? Marcos parece tan buen papá, tan buen marido. ¿No estarás exagerando un poquito?» Y finalmente, en un momento de desesperación, a la policía. «Mire, señora, pleitos de marido y mujer, nosotros no nos metemos, ¿sabe? Mejor resuélvanlo en casa», dijo el sargento Rodríguez, amigo de parranda de Marcos. Me fui aislando cada vez más. Perdí amigas, perdí la confianza, perdí la alegría. Vivía en un estado constante de alerta, siempre esperando la próxima explosión, siempre tratando de evitar lo inevitable.
Fue solo cuando Rafael tenía 12 años que tomé valor. No por mí, ya había aceptado que esa sería mi vida, sino por él. Porque me di cuenta de que estaba criando a un hijo en un ambiente tóxico, enseñándole que amor y violencia podían ir juntos, que era normal que un hombre golpeara a una mujer. Una noche, después de otra sesión de gritos y golpes porque la cena no estaba como Marcos quería, Rafael entró a mi cuarto mientras yo lloraba, tratando de esconder el ojo morado con maquillaje. «Mamá», dijo con una seriedad que ningún niño debería tener, «tenemos que irnos. Papá te va a matar un día». Fue como otra bofetada, pero de realidad. Mi hijo, mi niño, viendo lo que yo ya no podía ver, que estaba en una relación que podría costarme la vida. Esa misma semana, mientras Marcos estaba en un viaje de negocios, más tarde descubrí que estaba con la amante en Acapulco, empaqué nuestras cosas, tomé los ahorros que había estado escondiendo por años en un fondo falso del cajón de la ropa interior, y huí con Rafael a casa de mi hermana en Guadalajara. El divorcio fue una guerra. Marcos usó todo su poder, sus conexiones, su dinero para hacerme parecer una loca, una madre negligente, una esposa ingrata. Pero yo tenía pruebas, fotos de los moretones, testigos de las agresiones verbales, hasta una grabación de una de sus explosiones de rabia que Rafael había hecho a escondidas con una grabadora. Después de casi un año de batalla judicial, conseguí el divorcio y la custodia de mi hijo. Marcos se quedó con la casa y casi todos los bienes, pero yo tenía mi libertad, y eso, mis queridos, no tenía precio. Empezamos de cero en Guadalajara. Conseguí un trabajo en una escuela municipal, renté un departamentito pequeño pero acogedor, hice nuevos amigos. Rafael, libre del ambiente tóxico, floreció. Volvió a sonreír, a jugar, a ser niño. Durante 10 años no tuve noticias de Marcos, excepto lo necesario sobre cuestiones relacionadas con Rafael. Supe por conocidos en común que se había vuelto a casar y divorciado poco tiempo después, que seguía en el banco, que había sido promovido, que seguía bebiendo. Poco a poco, las heridas fueron cicatrizando. No desaparecieron, algunas marcas quedan para siempre, pero dejaron de doler constantemente. Volví a sentirme bonita, inteligente, capaz. Volví a creer que merecía cosas buenas. En 2001, con Rafael ya en la universidad en la Ciudad de México estudiando ingeniería, decidí volver a mis raíces. Oaxaca ya no era el escenario de mi pesadilla. Era la ciudad donde nací, donde viví momentos felices antes de Marcos, donde aún tenía amigas de la infancia, primos, tías. Sentía nostalgia del aroma de las calles, del acento de mi tierra. Compré una casita sencilla en el barrio de la Merced, con un pequeño jardín donde planté rosas de todos los colores. Me jubilé como maestra, pero seguía dando clases particulares a niños con dificultades de aprendizaje. Tenía mi grupo de amigas, mis actividades en la parroquia, mi vida organizada y tranquila. Estaba finalmente en paz, o eso pensé. Si este relato está tocando su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal. Ahora voy a contar cómo mi vida de paz fue interrumpida de la forma más brutal posible, cuando después de tantos años, Marcos volvió a cruzarse en mi camino, pero también cómo encontré dentro de mí una fuerza que no sabía que existía. También quisiera aprovechar este momento para preguntarles en los comentarios, ¿han tenido un gran amor? ¿Aún están viviendo con él? Díganme ahí en los comentarios, que estoy bien curiosa. Muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo un hombre que parecía tan perfecto se transformó en el monstruo que les describí. Voy a contar ahora cómo me di cuenta de que me había casado con un extraño, no con el hombre que conocí. Las primeras señales aparecieron tan sutilmente que ni me di cuenta. Como esa historia de la rana en la olla, ¿saben? Si echan una rana al agua hirviendo, salta para afuera inmediatamente. Pero si la ponen en agua fría y van calentando despacito, la pobrecita ni se da cuenta de que la están cocinando viva. Así fue conmigo. Empezó con pequeños comentarios sobre mi ropa. ¿Ese vestido no es un poco llamativo para una maestra, Carmen?
Después, vinieron críticas a mi manera de hablar, de reír, de comportarme en público. ¿Necesitas realmente contar todas esas historias de la escuela en la cena? A nadie le interesa. Marcos tenía dos personalidades. En público, seguía siendo el marido perfecto, atento, educado, cariñoso. Todo mundo en Oaxaca pensaba que me había sacado la lotería del matrimonio. ¡Qué suerte tienes, Carmen! Marcos es un hombre tan especial. Si supieran lo que pasaba cuando se cerraban las puertas. Recuerdo una cena en casa del gerente regional del banco en 1981. Marcos estaba nervioso ese día. «Es una oportunidad importante», repetía mientras se arreglaba. «No la eches a perder». Había pasado toda la tarde preparándome, cabello arreglado en el salón, el vestido azul marino que él consideraba adecuado, maquillaje discreto como él prefería. Hasta ensayé mentalmente los temas permitidos. Nada de historias de la escuela, nada de política, nada que pudiera parecer que yo tenía opinión propia. Durante la cena, el gerente regional, señor Pacheco, un señor calvo de unos 50 años, me preguntó sobre mi trabajo. Me animé un poco y le conté sobre un proyecto de lectura que estaba desarrollando con mis alumnos. El señor Pacheco parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas, elogiando la iniciativa. En el regreso a casa, apenas subimos al coche y Marcos explotó. «No te puedes quedar callada, ¿verdad? Tenías que estar presumiendo, mostrando que eres maestra, que tienes ideas, que eres inteligente». Pero él preguntó, Marcos, «¿qué querías que hiciera? ¿Que fuera mal educada?» La bofetada vino tan fuerte que mi cabeza se golpeó contra la ventana del coche. «Quería que fueras discreta, que me dejaras brillar a mí. Era mi noche, mi oportunidad de ascenso». Llegué a casa con el labio partido y la certeza de que ese no era el hombre con quien había soñado construir una vida. Las agresiones fueron empeorando poco a poco. Lo que comenzó con bofetadas evolucionó a puñetazos, patadas, empujones contra la pared. Marcos tenía el cuidado de golpear donde las marcas no se vieran, en la panza, en la espalda, en los muslos. Cuando accidentalmente dejaba una marca visible, yo inventaba excusas. «Me golpeé la cara con la puerta del armario», le expliqué a mi directora cuando aparecí con el ojo morado en la escuela. Ella me miró largamente, una mirada que decía que no creía ni una palabra, pero tampoco sabía cómo ayudar. «Ten cuidado, Carmen. Esos armarios son traicioneros». En 1984 descubrí la primera infidelidad. Marcos estaba bañándose cuando su celular, una novedad carísima en esa época, sonó. Contesté sin pensar. «Hola, amor. ¿Cómo estás? Tengo ganas de verte. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez?» La voz era joven, dulce, confiada. Colgué sin responder. Cuando confronté a Marcos, la reacción fue explosiva. «¿Ahora andas husmeando mi teléfono? ¿Quién te crees que eres?» «Soy tu esposa y me estás engañando». La golpiza de ese día fue tan violenta que no pude ir a trabajar por una semana. Le dije en la escuela que me había caído de las escaleras. Otra mentira para proteger al monstruo que vivía en mi casa. Las infidelidades se volvieron frecuentes. Perfumes diferentes en la camisa, manchas de labial, cuentas de motel en la tarjeta de crédito. Y con cada descubrimiento, más violenta era su reacción. En 1987, contraje una enfermedad de transmisión sexual. El médico, apenado, me explicó que necesitaría tratar también a mi marido. «Doctora, esto solo puede venir de relaciones sexuales, ¿no es así?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Sí, señora Carmen, no hay otra forma de contagio». Llegué a casa decidida a confrontarlo de una vez por todas. Rafael estaba en casa de un amiguito. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. «Marcos, necesitamos hablar. Fui al médico hoy y...» No pude terminar la frase. Se me echó encima como un animal salvaje. «¿Andas engañándome y todavía tienes el descaro de inventar que estás enferma?» La golpiza de ese día me dejó inconsciente. Cuando volví en mí, estaba en el piso de la cocina, un hilito de sangre escurriendo de mi frente. Marcos estaba sentado a la mesa, bebiendo tranquilamente.
La próxima vez que inventes una historia así, no vas a despertar, dijo sin siquiera mirarme. Me di cuenta en ese momento de que realmente podría matarme. No era solo una amenaza vacía, y lo peor, él se sentiría justificado. Empecé a planear mi escape en secreto. Guardaba pequeñas cantidades de dinero que escondía dentro de una lata de avena en el armario de la cocina. Separé documentos importantes, fotos, cosas que no podría dejar atrás. Hice una pequeña maleta y la escondí en el fondo del armario debajo de cobijas viejas. Pero no tuve valor de irme. No todavía. El miedo era mayor que las ganas de libertad. Miedo de lo que él haría si me encontraba. Miedo del escándalo. Miedo de no poder sostener a mi hijo sola. En 1989, Marcos perdió el empleo en el banco. Nunca supe exactamente el motivo. Él dijo que fue persecución política, pero supe por conocidos que tuvo algo que ver con dinero desaparecido y una clienta joven que amenazó con demandar al banco por acoso. Con el desempleo, las cosas empeoraron dramáticamente. Marcos pasó a beber aún más, a quedarse en casa todo el día, a controlar cada paso mío. Ya no podía hablar por teléfono con nadie sin él al lado escuchando la conversación. No podía ir al mercado sin decir exactamente cuánto tiempo me tardaría y por dónde pasaría. Rafael, con 7 años en esa época, empezó a presentar problemas en la escuela. Estaba agresivo con los compañeros, desatento en las clases, tenía pesadillas constantes. La psicóloga escolar me llamó para una plática. Señora Carmen, Rafael dibujó esto en la clase de artes hoy. Me mostró un papel donde mi hijo había dibujado una figura masculina grande y amenazadora, con lo que parecía ser un cinturón en la mano, y 2 figuras menores, una caída en el piso con manchas rojas, otra escondida detrás de un rectángulo que imaginé era una cama o sofá. Mi corazón se heló. Es solo su imaginación, traté de explicar sin mucha convicción. Señora Carmen, la psicóloga tomó mis manos, mirándome directamente a los ojos. Los niños expresan en el papel lo que no pueden decir con palabras. Rafael está pidiendo socorro. Esas palabras me pegaron como un rayo. Mi hijo, mi niño, estaba sufriendo, estaba siendo dañado por esa situación tanto como yo. Y a diferencia de mí, él no había elegido estar ahí. Fue el empujón que necesitaba. En la semana siguiente, cuando Marcos salió a una entrevista de trabajo, recogí a Rafael en la escuela, las maletas escondidas, y nos fuimos a la terminal de autobuses. Compramos boletos para Guadalajara, donde vivía mi hermana. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Rafael, confundido con esa salida repentina. A un lugar seguro, mi amor. Un lugar donde nadie nos va a gritar o pegar nunca más. Sus ojitos se abrieron mucho. Una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y papá? Tu papá necesita ayuda que nosotros no podemos darle. Tal vez un día, cuando esté mejor, se puedan ver otra vez. Fue lo más difícil y también lo más valiente que hice en mi vida. Dejar todo. Casa, muebles, recuerdos, la vida que conocía, para empezar de cero. Pero tenía la certeza absoluta de que si me quedaba, no viviría para ver crecer a Rafael. La reacción de Marcos fue exactamente lo que temía. Llamadas amenazadoras al teléfono de mi hermana. Te voy a encontrar, maldita. Voy a traer a mi hijo de vuelta y te vas a arrepentir de haber nacido. Apareció en Guadalajara 2 semanas después, borracho, gritando frente al edificio de mi hermana. La policía fue llamada, pasó la noche en la delegación, fue liberado con la condición de regresar a Oaxaca inmediatamente. Pero eso era solo el comienzo de la guerra. Contrató un abogado caro, entró con pedido de custodia de Rafael, alegando que yo era mentalmente inestable, que había abandonado el hogar, que era una madre negligente. Por suerte, mi hermana conocía a un abogado que aceptó representarme cobrando solo lo que yo podía pagar. El licenciado Néstor era un señor de edad con una experiencia enorme en derecho familiar y un corazón aún más grande. Señora Carmen, me dijo en nuestro primer encuentro, no se preocupe. La verdad siempre sale a la luz en estas situaciones, y su verdad está estampada en el rostro de su hijo.
El proceso fue largo y doloroso. Tuve que revivir cada abuso, cada humillación, cada marca. Rafael, con apenas 8 años, tuvo que hablar con asistentes sociales, psicólogos, el juez. Fue una tortura para todos nosotros, pero el licenciado Néstor tenía razón. La verdad salió a la luz. Exvecinos testificaron haber escuchado gritos, llanto, ruidos de agresión. Médicos confirmaron antiguas lesiones compatibles con violencia doméstica. La psicóloga de la escuela presentó los dibujos y reportes sobre el comportamiento de Rafael. Y lo más importante, mi hijo, con una valentía que me emocionó, contó su verdad. Mi papá le pegaba a mi mamá casi todos los días, le dijo al juez con voz temblorosa pero firme. Yo me escondía debajo de la cama, pero igual escuchaba todo. En septiembre de 1990 salimos del tribunal con la custodia definitiva concedida a mí. Marcos tendría derecho a visitas quincenales, siempre supervisadas por un asistente social. Nunca apareció para ninguna de ellas. Durante años no tuvimos más noticias de él, excepto por rumores ocasionales, que había vuelto a trabajar en un banco, pero en un puesto menor, que se había casado de nuevo y divorciado poco tiempo después, que tenía problemas de salud por la bebida. Reconstruí mi vida en Guadalajara. Conseguí un empleo como maestra, hice nuevos amigos, hasta empecé a salir con un colega de trabajo. Nada serio, apenas un café aquí, un cine allá. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a sonreír sin miedo, a ser yo misma. Rafael creció fuerte, inteligente, gentil. El opuesto de su padre en todos los sentidos. En las raras veces que tocábamos el tema de Marcos, él decía, «Mamá, él me enseñó algo importante, el tipo de hombre que nunca quiero ser». En 2001, con Rafael ya en la universidad en la Ciudad de México estudiando ingeniería, decidí que era hora de regresar a mis raíces. Oaxaca había sido el escenario de mi pesadilla, pero también era mi tierra, donde crecí, donde tenía recuerdos buenos de la infancia y juventud. Compré una casita sencilla en el barrio de La Merced, lejos de la casa donde vivimos con Marcos, un lugar solo mío, con un pequeño jardín donde planté rosas de todos los colores, un lujo que nunca pude tener durante el matrimonio porque él consideraba desperdicio de dinero. Me jubilé como maestra, pero seguía dando clases particulares a niños con dificultades. Era una vida sencilla, tranquila, feliz a su manera. Tenía mis amigas, mi grupo de artesanías en la parroquia, mis plantas, mis libros. Hablaba con Rafael casi diariamente por teléfono y él venía a visitarme siempre que podía. En 2003 supe por una antigua conocida que Marcos había regresado a Oaxaca. Estaba enfermo, cirrosis hepática como consecuencia de años de alcoholismo, y había venido a quedarse con un hermano mayor que aún vivía en la ciudad. Sentí una extraña mezcla de emociones al recibir la noticia. No era odio ni miedo, tal vez una especie de lástima distante, como si él fuera un personaje de una historia triste que había leído hace mucho tiempo. ¿Estás bien con eso?, me preguntó mi amiga, preocupada. Estoy, respondí. Y era verdad. Esta ciudad es lo suficientemente grande para los dos. Lo que no sabía era que Oaxaca no sería lo suficientemente grande para mantener distancia del hombre que había destruido tantos años de mi vida, y que aún enfermo, envejecido, aparentemente derrotado por la vida, Marcos aún guardaba dentro de sí el mismo monstruo de siempre, apenas esperando el momento justo para reaparecer. Empezar de nuevo a los 37 años no fue fácil. Tenía apenas una maleta de ropa, algunos ahorros escondidos y un hijo traumatizado que criar. Pero cuando llegamos a Guadalajara, a casa de mi hermana Elena, sentí por primera vez en años que podía respirar sin miedo. «Bienvenida a tu nueva vida», dijo Elena al abrir la puerta del pequeño departamento de 2 recámaras donde vivía sola desde que se separó. No fueron necesarias muchas explicaciones. Ella siempre sospechó que algo estaba mal en mi matrimonio, aún con toda mi habilidad para esconder las marcas y forzar sonrisas. El departamento era apretado para 3 personas,
pero parecía un palacio comparado con la mansión de horrores donde vivía con Marcos. Ahí no había gritos, no había puertas que se azotaban, no había el sonido de pasos pesados anunciando peligro, solo el silencio reconfortante de la paz. Rafael dormía conmigo en el cuarto de huéspedes. Las primeras semanas despertaba gritando casi todas las noches. «Nos va a encontrar, mamá. Nos va a llevar de vuelta». Lo abrazaba fuerte, sintiendo su pequeño corazón disparado contra mi pecho. «Estamos seguros ahora, mi amor. Nadie nos va a lastimar más». Era una promesa que no tenía certeza de poder cumplir, pero la repetía con toda la convicción que lograba reunir. Guadalajara era una ciudad universitaria, vibrante, llena de oportunidades. Elena trabajaba como enfermera en el hospital universitario y a través de sus contactos conseguí una entrevista para maestra suplente en una escuela municipal. Recuerdo el nerviosismo que sentí esa mañana. Escogí cuidadosamente mi única ropa de entrevista, una falda azul marino y una blusa blanca sencilla que había traído en la maleta. Elena me prestó un par de zapatos y un collar discreto. «La vas a hacer», me dijo mientras me veía en el espejo, tratando de reconocer a la mujer que me miraba de vuelta. Ya no era la joven confiada de antes del matrimonio, ni la sombra asustada de los últimos años con Marcos. Era alguien en el camino intermedio, tratando de reconstruirse. La directora de la escuela, doña Ivone, era una señora de unos 60 años, cabellos grises recogidos en un chongo severo, lentes de armazón gruesa en la punta de la nariz. Analizó mi currículum por largos minutos mientras yo trataba de controlar el temblor en las manos. 10 años de experiencia en Oaxaca, buenas referencias, murmuró sin levantar los ojos del papel. ¿Por qué salió de allá, maestra Carmen? La pregunta que temía. Ensayé varias respuestas la noche anterior, todas evitando la verdad completa. Cuestiones familiares. Necesitaba un cambio. Vine a acompañar a mi hermana, pero sentada ahí, frente a esa mujer que parecía ver a través de mis palabras ensayadas, decidí arriesgar la verdad. Huí de un matrimonio abusivo, doña Ivone. Mi ex esposo me agredía desde hacía años. Salí apenas con mi hijo y lo que cupo en una maleta. Estoy empezando de cero. Ella se quitó los lentes lentamente, sus ojos ahora fijos en los míos. Por un momento pensé que había cometido un error terrible, que me juzgaría inestable, problemática, una mala influencia para los alumnos. «Hija mía», dijo finalmente, su voz suavizándose de una forma que no combinaba con su apariencia austera. «No estás empezando de cero. Estás empezando con 10 años de experiencia, con tu valentía, con tu capacidad de proteger a tu hijo. Eso vale más que cualquier diploma». Empecé a trabajar la semana siguiente. Un grupo de 4º grado, 30 niños curiosos y ruidosos que rápidamente se convirtieron en mi puerto seguro. En el salón de clases yo seguía siendo la maestra Carmen. Competente, creativa, respetada. Ahí, por algunas horas al día, podía olvidar que era una mujer huyendo de su propio pasado. El sueldo no era mucho, pero con la ayuda de Elena en los gastos, lográbamos mantenernos. En 3 meses ya habíamos juntado lo suficiente para rentar un pequeño departamento cerca de la escuela. Solo una recámara, una salita minúscula y una cocina que apenas cabían 2 personas, pero era nuestro. Un espacio seguro, solo nuestro. La primera noche en nuestro nuevo hogar fue mágica. Hicimos un picnic en el piso de la sala, ya que aún no teníamos mesa, comiendo tortas y tomando refresco directo de la botella, algo que Marcos nunca permitiría. «Estamos en una aventura, ¿verdad, mamá?», preguntó Rafael, sus ojos brillando con una alegría que no veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, mi amor, la aventura más grande de nuestras vidas». Pero no todo eran flores. El proceso de divorcio fue una batalla cruel. Marcos usó todos los recursos a su alcance para destruirme. Contrató uno de los abogados más caros de Oaxaca. Hizo acusaciones absurdas sobre mi sanidad mental, mi capacidad como madre, mi moral. Ella abandonó el hogar sin motivo, huyó con mi hijo, tiene un amante en Guadalajara, gritaba en los pasillos del juzgado cuando nos encontrábamos para las audiencias.
El licenciado Néstor, mi abogado, un señor de edad con décadas de experiencia en derecho familiar, me aconsejaba mantener la calma. Deje que muestre quién es realmente Carmen. La verdad siempre aparece. Y apareció. Durante una audiencia particularmente tensa, cuando Marcos gritaba acusaciones cada vez más absurdas, el juez pidió silencio y se dirigió a él. Señor Marcos, usted está presentando exactamente el comportamiento que su exesposa describe en los testimonios. Agresividad, descontrol emocional, tendencia a intimidar. Está facilitando mucho el trabajo de este juzgado. Fue una pequeña victoria que me dio fuerzas para seguir luchando. Rafael, con apenas 8 años, pasó por evaluaciones con psicólogos, asistentes sociales, el juez. Fue doloroso verlo teniendo que hablar sobre las cosas terribles que presenció, pero también me llenó de orgullo su valentía. Mi papá le pegaba a mi mamá, dijo durante una sesión con la psicóloga del juzgado, su voz pequeña pero firme. Veía sangre muchas veces. Ella decía que se había caído, pero yo sabía que era mentira. En septiembre de 1990, después de casi un año de batalla judicial, el juez concedió la custodia definitiva a mí. Marcos tendría derecho a visitas quincenales, supervisadas por una asistente social. No quiero verlo, dijo Rafael cuando le conté sobre las visitas. Tengo miedo. No tienes que tener miedo, mi amor. Va a haber siempre alguien con ustedes, y si no quieres continuar, podemos pedirle al juez que lo revise. Pero nunca fue necesario. Marcos no apareció para ninguna de las visitas programadas. Parecía que una vez que no podía controlarme más, perdió el interés en su propio hijo. Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta, a veces dolorosa, pero constante. De maestra suplente pasé a de base. Rentamos un departamento más grande en un barrio mejor. Logré comprar un coche usado, una libertad que nunca tuve durante el matrimonio, ya que Marcos no me permitía manejar. Es muy peligroso para las mujeres, decía, pero en realidad era una forma más de mantenerme dependiente, aislada. Rafael se adaptó bien a la nueva escuela, hizo amigos, empezó a practicar karate, algo que lo ayudó mucho a canalizar la rabia y el miedo que aún cargaba dentro de sí. Poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo, el semblante temeroso dando lugar a una sonrisa más frecuente. Yo también me fui curando. Empecé a hacer terapia, un lujo que pagaba con sacrificio, pero que fue esencial para mi recuperación. Poco a poco fui entendiendo los mecanismos del abuso, cómo había caído en esa trampa, cómo podría evitar repetir el patrón. La culpa nunca fue tuya, Carmen. Mi terapeuta, doctora Beatriz, repetía siempre que yo empezaba a cuestionarme. Los abusadores son maestros en manipulación, en hacer que la víctima se sienta responsable. Fue un proceso largo aprender a no culparme, a no pensar si hubiera sido una esposa mejor, si hubiera mantenido la casa más arreglada, si no lo hubiera provocado. A entender que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. En 1994, 4 años después del divorcio, me permití empezar a vivir nuevamente, no solo sobrevivir. Acepté la invitación de un colega maestro para tomar un café después de clases. Antonio era viudo, tenía 2 hijos ya adolescentes y una gentileza en los ojos que me hacía recordar al papá que perdí cuando era niña. Nuestro primer encuentro fue en un café cerca de la escuela. Estaba tan nerviosa que derramé el azúcar en la mesa, las manos temblándome mientras trataba de organizar los pensamientos. No salía con un hombre desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era. «No tienes que estar nerviosa, Carmen», dijo Antonio, su voz calmada como siempre. «Solo somos 2 amigos tomando café». Pero era más que eso, y ambos lo sabíamos. Era un paso gigantesco para mí, una declaración de que aún creía que podía haber bondad en los hombres, que no todos eran como Marcos. Antonio y yo salimos por casi 2 años. Fue una relación dulce, respetuosa, sin presiones. Él entendía mis traumas, respetaba mis límites, nunca exigía más de lo que yo podía dar. «Mereces ser amada de la manera correcta», me decía cuando yo me disculpaba por alguna inseguridad, algún miedo repentino. No llegamos a vivir juntos o casarnos.
Tal vez yo nunca estuve lista para eso nuevamente, pero él me enseñó que la intimidad no necesita significar control, que el amor no necesita doler. En 1997, Rafael fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para Ingeniería Civil. Nunca olvidaré su rostro iluminado cuando vio su nombre en la lista de aceptados. ¡Lo logré, mamá! ¡Lo logré! Lo abracé con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Ese niño asustado que huyó conmigo en una maleta de ropa se estaba transformando en un hombre brillante, fuerte, íntegro, a pesar de todo, o tal vez por causa de todo lo que vivimos. Fue en esa época que empecé a sentir el llamado para regresar a mis raíces. Oaxaca ya no era el escenario de mi pesadilla, era la ciudad donde nací, donde viví momentos felices antes de Marcos, donde aún tenía amigas de la infancia, primos, tías. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Rafael, preocupado, cuando le conté sobre mi deseo de volver. ¿Y si él aún está ahí? No voy a vivir con miedo para siempre, hijo. Ya le di demasiado poder sobre mi vida. En 2001, con Rafael ya instalado en un departamento cerca de la universidad, decidí que era hora. Hice los arreglos para mi jubilación anticipada como maestra. Los años de contribución en Oaxaca, más los años en Guadalajara, me garantizaban ese derecho. Antonio y yo nos despedimos con cariño y la promesa de mantener contacto. Sus hijos ya estaban encaminados en la vida, y él planeaba mudarse a la costa pronto, realizar el sueño de una posada junto al mar. «Vas a estar bien, Carmen», me dijo en nuestro último encuentro. «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Regresé a Oaxaca en un día de primavera de 2001. El aroma característico de la ciudad, una mezcla de copal y especias del mercado, me golpeó tan pronto como bajé del autobús. Era como si el tiempo se hubiera detenido en muchos aspectos. Con mis pequeños ahorros y el dinero de la venta del coche, logré comprar una casita sencilla en el barrio de La Merced, lejos del área donde viví con Marcos, donde podría empezar realmente de cero. La casa necesitaba reparaciones, pero tenía un patio soleado, donde empecé a plantar un jardín, algo que siempre quise y nunca pude tener durante el matrimonio. Rosas, girasoles, lavanda, hierbas para té. Mi pequeño paraíso particular. Empecé a dar clases particulares para complementar la jubilación, niños con dificultades de aprendizaje, adolescentes necesitando refuerzo para el examen de admisión universitaria. El trabajo me mantenía activa, conectada, útil. Rehice amistades antiguas, hice nuevas, entré a un grupo de artesanías en la parroquia del barrio, empecé a frecuentar un coro de la tercera edad, aunque no me consideraba aún de la tercera edad a los 48 años. La vida era sencilla pero satisfactoria. Rafael se graduó con honores en 2002 y consiguió un buen empleo en una constructora en la Ciudad de México. Venía a visitarme regularmente, siempre preocupado de que estuviera realmente bien, realmente segura. ¿Marcos nunca más te buscó?, preguntaba siempre, el antiguo miedo aún presente en sus ojos. No, hijo, y aunque lo hiciera, ya no soy esa mujer asustada. Aprendí a defenderme. Era verdad. Además de la terapia que continué haciendo, aunque menos frecuentemente, había tomado un curso de defensa personal en Guadalajara. Tenía instaladas cerraduras reforzadas en todas las puertas y ventanas de la casa. Mantenía un spray de pimienta en la bolsa y al lado de la cama. No vivía con miedo, pero tampoco era ingenua. Sabía que los agresores raramente se dan por vencidos fácilmente con sus víctimas. Estadísticamente, el periodo más peligroso para una mujer es justamente cuando logra salir de la relación abusiva. El agresor, sin el control que tenía antes, frecuentemente recurre a actos cada vez más desesperados y violentos. Yo había escapado de ese destino una vez cuando huí a Guadalajara, pero ahora, estando de vuelta en Oaxaca, sabía que necesitaba mantener los ojos abiertos. En 2003, a través de una antigua colega de escuela que encontré por casualidad en el mercado, supe que Marcos había regresado a Oaxaca. Estaba enfermo, cirrosis hepática, y había venido a quedarse con el hermano mayor que aún vivía en la ciudad. La noticia no me afectó tanto como temía. No sentí miedo ni rabia, apenas una extraña indiferencia,
como si fuera información sobre un extraño, no sobre el hombre que había destruido tantos años de mi vida. ¿Estás bien con eso?, me preguntó mi amiga, genuinamente preocupada. Estoy, respondí con sinceridad. Esta ciudad es lo suficientemente grande para los dos. Esa noche llamé a Rafael para contarle la novedad, tratando de sonar casual para no alarmarlo. «Mamá, no me gusta eso», dijo inmediatamente. «¿Por qué no vienes a la Ciudad de México? Podemos encontrar un departamento cerca del mío». «Hijo, no voy a dejar que él me expulse de mi ciudad nuevamente. Ya huí una vez, no voy a huir de nuevo». Le prometí a Rafael tomar precauciones extras, estar atenta a cualquier movimiento extraño, no caminar sola de noche. Era suficiente para calmarlo, pero no suficiente para evitar lo que estaba por venir. Durante meses no tuve ninguna señal de Marcos. Escuchaba ocasionalmente sobre él, que estaba cada vez más enfermo, que raramente salía de la casa del hermano, que bebía a pesar de las recomendaciones médicas. Pero nunca lo vi, nunca nos cruzamos en las calles de la ciudad. Empecé a relajarme, a bajar la guardia. Tal vez él ni sabía que yo había regresado. Tal vez no le importaba más. Tal vez estaba demasiado ocupado luchando contra su propia enfermedad para preocuparse por fantasmas del pasado. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. Una noche de junio de 2004, mientras corregía trabajos de mis alumnos particulares, escuché un ruido extraño viniendo del fondo de la casa. Pensé que sería algún gato en el patio. Había empezado a alimentar a un callejero que aparecía regularmente. «¡Mimi!», grité, abriendo la puerta de la cocina que daba al patio. «¿Eres tú, gatito?». La oscuridad me recibió. El patio estaba silencioso, excepto por el suave murmullo de las hojas de las rosas al viento. Me encogí de hombros y volví adentro, cerrando la puerta detrás de mí. No me di cuenta de que al abrir esa puerta había sellado mi destino. No me di cuenta de que ojos me observaban desde las sombras, ojos que conocían muy bien, ojos que un día pensé que eran la ventana al alma del hombre que amaba, pero que hacía mucho se habían convertido en la entrada a mi peor pesadilla. Marcos me había encontrado y no estaba listo para dejarme en paz. Terminé de corregir los trabajos de mis alumnos alrededor de las 10 de la noche. Estaba agotada, pero satisfecha con el progreso que el pequeño Mateo estaba haciendo con la lectura. Ese niño me recordaba tanto a Rafael a la misma edad, ojos curiosos, mente aguda, solo necesitando un poquito más de atención para florecer. Guardé los cuadernos en la cartera, tomé un té de manzanilla, ritual que adopté para calmar los nervios después de tantos años de terapia, y me preparé para dormir. Encendí la pequeña radio en la cabecera, sintonizada en una estación que tocaba música antigua. Esa noche era Roberto Carlos. Detalles llenó la recámara mientras me cepillaba el cabello, ahora más canoso que negro, frente al espejo. Ya estaba casi quedándome dormida cuando escuché otro ruido, diferente del anterior, más definido. Parecía vidrio rompiéndose. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Debe ser algún vecino, pensé, tratando de convencerme. Pero entonces escuché pasos dentro de la casa, en la cocina. No había duda ahora. Alguien había invadido mi casa. Tomé el celular de la mesita de noche, un Nokia grandote que Rafael había insistido en que tuviera, y marqué el 066. Antes de que pudiera hablar con el operador, la puerta de la recámara se abrió y ahí estaba él, Marcos. 15 años más viejo, el rostro amarillento por la enfermedad hepática, más delgado, cabellos ahora completamente grises, pero aún con esos mismos ojos. Ojos que conocí llenos de falso amor, después vi rebosando odio, y ahora algo peor, una mezcla de rabia, obsesión y algo que solo puedo describir como locura. «Te encontré, Carmen», dijo, la voz pastosa denunciando que había bebido. «Te encontré finalmente». El celular cayó de mi mano. Todo mi cuerpo se congeló. Todos esos años de terapia, de reconstrucción, de fortalecimiento, parecían evaporarse en un instante. Era como si hubiera vuelto a ser esa mujer aterrorizada de 20 años atrás. «¿Qué quieres, Marcos?», logré preguntar, tratando de ganar tiempo, tratando de pensar en una salida. «Es tarde, estoy cansada».
Él se rió, una risa seca, sin humor. «¿Qué quiero? ¿Qué quiero?», repitió, avanzando algunos pasos. «Quiero que pagues por lo que me hiciste». «¿Qué te hice?», pregunté, genuinamente confundida. «Arruinaste mi vida», gritó, golpeando la pared a mi lado. «Me humillaste, me hiciste perder a mi hijo, mi empleo, mi respeto». La inversión era tan absurda que por un momento casi me reí. Era tan típico de los abusadores, culpar a sus víctimas, convertirse en mártires en su propia narrativa distorsionada. «Tú arruinaste tu propia vida, Marcos», respondí, encontrando valor no sé dónde, con tus decisiones, tu violencia, tu alcoholismo. Fue lo incorrecto que debía decir. Su rostro se contorsionó de rabia y avanzó hacia mí. Traté de correr, pero la recámara era pequeña, no había a dónde ir. Me agarró por los brazos, los dedos hundiéndose en mi carne con fuerza suficiente para dejar marcas. «Ahora me vas a escuchar», gruñó. «Vas a escuchar todo lo que guardé por 15 años». El olor de alcohol en su aliento era nauseabundo, mezclado con el olor característico de la enfermedad que lo consumía. Traté de soltarme, pero él era aún mucho más fuerte que yo, a pesar de la edad y la salud deteriorada. «Suéltame, Marcos. Ya llamé a la policía. Están en camino». Mentí, tratando de asustarlo. Él se rió nuevamente. «¿La policía? ¿Aún piensas que te van a ayudar? Nunca aprendiste, ¿verdad?». Con un movimiento brusco, me aventó sobre la cama. Caí de espaldas, el aire escapándose de mis pulmones con el impacto. Antes de que pudiera recuperar el aliento, él estaba sobre mí, una mano apretando mi cuello, la otra rasgando mi camisón. «Te voy a enseñar una lección que nunca vas a olvidar», gruñó, el rostro tan cerca del mío que sentí gotas de saliva salpicando mi cara. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No de miedo, sino de rabia. Rabia por todo lo que me había hecho. Rabia por todos los años robados. Rabia por él pensar que aún tenía el derecho de tocarme, de lastimarme. «No», grité, reuniendo toda la fuerza que tenía en el cuerpo. «Nunca más». Logré levantar la rodilla con fuerza, golpeándolo entre las piernas. Él aulló de dolor, aflojando el apretón en mi cuello. Fue suficiente para que me escabullera, rodando hacia el lado de la cama. Pero él se recuperó rápido. Agarró mi tobillo cuando traté de correr hacia la puerta, jalándome de vuelta. Caí al piso, golpeándome la barbilla con fuerza. El sabor metálico de sangre llenó mi boca. «Vas a pagar por eso, maldita», gritó, arrastrándome por el piso como si fuera un costal de papas. Luché como nunca había luchado antes. Pateé, arañé, mordí. Logré golpear su rostro con las uñas, dejando 3 rayas rojas en la mejilla amarillenta. Eso solo lo enfureció más. Me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas, después otra y otra. Mi rostro ardía, mis oídos zumbaban. Sentí el sabor de sangre mezclado con lágrimas. «Eres mía», seguía gritando entre los golpes. «Siempre fuiste mía, nadie más te puede tener». No sé cuánto tiempo duró ese infierno. Minutos, horas, el tiempo parecía haber perdido significado. Cada golpe, cada insulto, cada violación era una eternidad de dolor. En algún momento dejé de luchar. No por rendirme, sino por estrategia. Entre más resistía, más violento se ponía. Tal vez si fingía sumisión, él bajaría la guardia. «Por favor, Marcos», supliqué, la voz quebrada por el llanto. «Me estás lastimando». «Es para lastimarte», respondió, pero el tono había cambiado. Había una satisfacción enfermiza ahora, como si mi sufrimiento fuera exactamente lo que quería. Me levantó del piso por el cabello, arrastrándome de vuelta a la cama. Yo estaba semiconsciente de dolor, pero mi mente trabajaba frenéticamente. Sabía lo que vendría después. Sabía que si lo permitía, sería como regresar 20 años en el tiempo, perder todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. «Vamos a ver si aún sirves para algo», dijo, empezando a desabrocharse el cinturón. Fue en ese momento que vi la oportunidad.
En la mesita de noche, al alcance de mi mano, estaba la lámpara de cerámica pesada que compré en una artesanía de la parroquia. Con él distraído con su propio cinturón, extendí la mano y agarré la lámpara. No pensé dos veces. Con toda la fuerza que logré reunir, le pegué en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que la lámpara se rompió, pedazos de cerámica volando por la recámara. Marcos se tambaleó hacia atrás, aturdido, sangre escurriendo de un corte en la frente. Por un momento pensé que había logrado, que caería y yo podría escapar, pero se recuperó demasiado rápido. Con un rugido animalesco, se abalanzó sobre mí nuevamente. Esta vez no había nada a mi alcance para usar como arma. Traté de rodar para alejarme, pero él agarró mi brazo, torciéndomelo hacia atrás con tanta fuerza que sentí algo tronarse en el hombro. El dolor fue punzante, arrancando un grito del fondo de mi garganta. Era como si todo mi brazo estuviera en llamas. Él había dislocado mi hombro. «Ahora sí vas a aprender quién manda», gruñó, volteándome boca abajo en la cama, presionando mi rostro contra la almohada con tanta fuerza que apenas podía respirar. El pánico se apoderó de mí. Me iba a matar. Después de todo, después de toda la lucha, toda la reconstrucción, iba a morir por las manos del mismo hombre que ya había robado tantos años de mi vida. No, no podía permitirlo. Con el brazo bueno tateé desesperadamente alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos tocaron algo frío, metálico, las tijeras que usaba para cortar papeles, que había dejado en la mesita después de preparar material para un alumno. Agarré las tijeras, escondiéndolas en la palma de la mano. Necesitaba un momento, apenas un momento de distracción de él. Vino cuando el teléfono de la sala empezó a sonar. El sonido estridente rompió el aire, haciendo que Marcos aflojara levemente la presión en mi cuello, volteando la cabeza hacia el ruido. Fue todo lo que necesité. Con un movimiento rápido, giré el cuerpo y clavé las tijeras en su pecho con toda la fuerza que tenía. El shock en sus ojos es algo que nunca voy a olvidar. No era dolor, no todavía. Era sorpresa pura y completa. Sorpresa de que yo, su víctima por tantos años, hubiera osado defenderse. Se tambaleó hacia atrás, mirando las tijeras enterradas hasta el mango entre sus costillas. La sangre empezó a empapar su camisa. «Maldita», murmuró, la voz ya débil, las piernas cediendo bajo su peso. Cayó de rodillas primero, después se desplomó de lado en el piso de la recámara. La sangre empezó a formar un charco a su alrededor, oscura contra el piso de madera. Me quedé paralizada por algunos segundos, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Entonces el instinto de supervivencia se hizo cargo. Ignorando el dolor punzante en el brazo dislocado, me arrastré fuera de la cama, tomé el celular que había caído al piso y marqué 066 nuevamente. «Emergencias», atendió una voz femenina del otro lado. «Necesito ayuda», logré decir, la voz temblando incontrolablemente. «Mi ex esposo invadió mi casa, me atacó, yo lo apuñalé. Hay mucha sangre». Badí mi dirección entre sollozos y la operadora me aseguró que policías y una ambulancia estaban en camino. «Quédese en la línea conmigo, señora, no cuelgue». Miré a Marcos tirado en el piso. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, pero el brillo de odio había desaparecido. Parecía vacío. La respiración era superficial, espaciada. Parte de mí quería ayudarlo, detener el sangrado, hacer algo. Después de todo, a pesar de todo, era el papá de mi hijo. Habíamos compartido una vida, aunque llena de dolor. Pero otra parte, la parte que luchó por décadas para sobrevivir, para reconstruirse, sabía que acercarse a él sería arriesgar mi propia vida. Aún herido, aún muriendo, él seguía siendo peligroso. Me quedé en la esquina más lejana de la recámara, el teléfono apretado contra el oído, los ojos fijos en él, preparada para correr si se movía. No se movió. Antes de que llegara la policía, Marcos dejó de respirar. Sus ojos, esos ojos que un día me hicieron creer en cuentos de hadas, se quedaron vidriosos, sin vida. La policía llegó primero,
después la ambulancia. La casa pronto se llenó de gente, policías tomando fotos, paramédicos confirmando la muerte, vecinos curiosos aglomerándose en la banqueta. Me llevaron al hospital para tratar el hombro dislocado y las otras heridas. El médico de guardia, un joven de no más de 30 años, miró mi cuerpo cubierto de moretones y cortadas con una expresión que mezclaba horror y compasión. «Señora, necesito documentar estas heridas», dijo gentilmente, «para el proceso». Proceso. Claro, había matado a un hombre. Aún en legítima defensa, aún después de todo lo que él me hizo, había quitado una vida. Habría consecuencias. En la delegación, después de ser medicada, di mi declaración. Conté todo, no solo sobre esa noche, sino sobre los 20 años de abuso, sobre la huida a Guadalajara, sobre el divorcio difícil, sobre mi regreso a Oaxaca. El delegado, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones. «¿La señora tiene pruebas del historial de violencia?», preguntó cuando terminé mi relato. «Tengo los expedientes del divorcio, los dictámenes médicos de la época, la declaración de mi hijo, testigos en Guadalajara y Oaxaca», respondí, agotada pero determinada. «Y tengo esto». Señalé mi cuerpo marcado de nuevo por ese hombre que juró amarme. Fui liberada a la mañana siguiente después de pagar fianza. El caso sería investigado, habría un juicio, pero el delegado dejó claro que todo indicaba legítima defensa. Al salir de la delegación, encontré a Rafael esperándome. Había manejado toda la noche desde la Ciudad de México después de recibir la llamada de la policía. «¡Mamá!», gritó al verme, corriendo para abrazarme con cuidado, consciente de mis heridas. «Dios mío, mira lo que te hizo». Lo abracé con el brazo bueno, las lágrimas finalmente escapando después de horas de shock emocional. «Ya pasó todo, hijo, ya pasó». Pero no había pasado, no realmente. Había matado a un hombre, al papá de mi hijo. Y aunque fue en legítima defensa, aunque él se lo merecía 1000 veces, algo dentro de mí había cambiado para siempre esa noche. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones, exámenes, consultas con abogados. Rafael insistió en que me fuera a vivir con él a la Ciudad de México, al menos hasta el juicio. «No puedo quedarme aquí, hijo», acepté, mirando la casa que se había vuelto mi refugio y ahora estaba manchada por otra memoria terrible. «Pero tampoco puedo quedarme en la Ciudad de México para siempre. Necesito enfrentar esto, resolverlo». La investigación llevó 3 meses. Se recolectaron declaraciones de todos los que conocían nuestra historia. Vecinos antiguos en Oaxaca, colegas de Guadalajara, médicos que me habían atendido a lo largo de los años. Hasta el hermano de Marcos, con quien estaba viviendo. Para mi sorpresa, el hermano de él testificó a mi favor. «Marcos nunca superó el divorcio», le dijo a la policía. «Bebía cada vez más, hablaba de vengarse de su exmujer. Cuando descubrió que había regresado a Oaxaca, se obsesionó. Empecé a esconder las llaves del coche para que no saliera de noche, pero esa noche no me di cuenta de que había salido». La autopsia reveló que Marcos tenía el hígado completamente destruido por la cirrosis. Según el médico legista, aun sin la herida de las tijeras, probablemente no habría vivido más que algunos meses. «De cierta forma, señora, usted solo aceleró lo inevitable», dijo el legista durante su testimonio, recibiendo una mirada reprobatoria del fiscal. El juicio sucedió en febrero de 2005, 8 meses después de esa noche terrible. La corte estaba llena. Casos como el mío no eran comunes en Oaxaca, especialmente involucrando a personas conocidas en la comunidad como éramos Marcos y yo. Mi abogado construyó una defensa sólida basada en el historial de violencia documentado, en las evidencias físicas de la invasión y agresión, y en los testigos que confirmaron la obsesión de Marcos. El fiscal, un hombre joven con ambiciones políticas evidentes, trató de pintarme como una mujer vengativa que había atraído al exmarido enfermo a una trampa. Pero sus alegatos se cayeron cuando presentamos las fotos de mis heridas de esa noche, el dictamen médico confirmando el hombro dislocado, los dientes rotos, los cortes y moretones por todo el cuerpo.
Después de 3 días de juicio, el juez anunció su decisión. Este tribunal reconoce que la acusada actuó en legítima defensa, temiendo por su vida después de ser brutalmente atacada en su propia residencia. Todas las evidencias confirman que no había otra opción viable para preservar su integridad física. Declaro a la acusada inocente de todos los cargos. Un murmullo recorrió la corte. Miré a Rafael, sentado en la primera fila, lágrimas corriendo por su rostro mientras aplaudía silenciosamente. A Elena, mi hermana, que había viajado desde Guadalajara para estar conmigo. A algunas antiguas alumnas, ahora adultas, que vinieron a dar apoyo a la maestra Carmen. Estaba libre, legalmente libre, pero emocionalmente sabía que aún tenía un largo camino por delante. Regresé a la terapia, ahora lidiando no solo con el trauma del abuso, sino con la culpa por haber quitado una vida, aún en legítima defensa. Mi terapeuta, una señora de la Ciudad de México especializada en casos de trauma severo, me ayudó a entender que lo que sentía era normal. Eres una persona buena, Carmen, me decía. Las personas buenas sienten remordimiento aun cuando no hicieron nada malo. Es lo que las diferencia de personas como tu exmarido. Vendí la casa en Oaxaca. Nunca más podría dormir tranquila en esa recámara. Compré un pequeño departamento en la Ciudad de México, cerca de Rafael. Empecé a dar clases nuevamente, esta vez para adultos en un programa de alfabetización. Lentamente me fui curando. No completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cerrar totalmente, pero lo suficiente para volver a sonreír, a sentir placer en las cosas pequeñas, a creer que aún había un futuro para mí. En 2007, Rafael se casó con Julia, una ingeniera ambiental que conoció en el trabajo. Ella era todo lo que podría desear para mi hijo, inteligente, gentil, fuerte y, más importante, tenían una relación sana basada en respeto mutuo. Ella me hace querer ser un hombre mejor, mamá, me dijo Rafael en la víspera de la boda, como tú siempre quisiste que fuera. Al año siguiente nació mi primera nieta, Clara. Cargarla en mis brazos por primera vez fue como un renacimiento. Esa pequeña vida tan perfecta, tan llena de posibilidades, era también un símbolo de que nuestra historia familiar no sería definida por la violencia y el abuso, que habíamos roto el ciclo. Tiene tus ojos, mamá, dijo Rafael mientras yo arrullaba a la nietecita. Ojos de quien ve lejos. En los años que siguieron, me dediqué a 2 cosas: mi familia y otras mujeres que, como yo, vivían o habían vivido situaciones de abuso. Empecé como voluntaria en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica en la Ciudad de México. Después, con la ayuda de Rafael y algunas amigas, fundamos una pequeña ONG que ofrecía apoyo jurídico y psicológico gratuito. Transformaste tu dolor en propósito, me dijo una joven madre que ayudamos a salir de una relación abusiva. Eso me da esperanza. Esperanza. Eso era lo que quería ofrecer. La certeza de que por más oscura que sea la noche, siempre hay un amanecer esperando. Que ninguna mujer necesita aceptar el abuso como su destino. Que la vida plena, rica, significativa, existe más allá de las paredes de una casa que se volvió prisión. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de altibajos, de dolores y alegrías, de derrotas y principalmente de victorias. Tengo 3 nietos maravillosos, un hijo que es mi mayor orgullo, una nuera que es como la hija que nunca tuve. La historia que compartí con ustedes hoy no es fácil de contar. Hay partes de ella que aún duelen, aún después de tantos años. Pero siento que necesitaba ser contada, porque sé que hay muchas Carmenes por ahí, sufriendo en silencio, pensando que no hay salida. Cuando fui absuelta por el tribunal en febrero de 2005, mucha gente pensó que ese sería el final de mi historia. La justicia se había hecho, el monstruo estaba muerto, la víctima libre. Simple así, como en las películas que terminan con el villano derrotado y los créditos suben mientras tocan música alegre. Pero la vida real no es así, mis queridos. La vida real es mucho más complicada, mucho más profunda.
La absolución judicial no trajo automáticamente la absolución de mi corazón. Había quitado una vida. Por más monstruoso que Marcos hubiera sido, por más que haya actuado en legítima defensa, ese hecho pesaba sobre mí como una piedra. Las primeras noches después del juicio fueron un tormento. Despertaba gritando, empapada en sudor, reviviendo esos momentos terribles una y otra vez. Veía la sangre extendiéndose por el piso, los ojos de él perdiendo el brillo. Sentía las tijeras hundiéndose en su carne y despertaba con el corazón disparado, náusea subiendo por la garganta. «Mamá, necesitas ayuda profesional», insistió Rafael, después de encontrarme sentada en la cocina a las 3 de la mañana, mirando la nada, una taza de té frío olvidada frente a mí. «Esto te está consumiendo». Tenía razón, claro. Por más que quisiera ser fuerte, por más que tratara de convencerme de que había hecho lo necesario, la culpa me corroía por dentro. Regresé a la terapia, esta vez con una psicóloga especializada en trastorno de estrés postraumático en la Ciudad de México. Doctora Lucía era una mujer de unos 50 años, con ojos gentiles y una voz que parecía envolverte como una cobija tibia en noche de invierno. En nuestra primera sesión me dijo algo que nunca olvidé. «Carmen, sentir culpa por quitar una vida, aún en legítima defensa, no es debilidad, es humanidad. Sería mucho más preocupante si no sintieras nada». Durante meses trabajamos en los traumas antiguos y nuevos, los abusos de Marcos a lo largo del matrimonio, la huida a Guadalajara, el regreso a Oaxaca y finalmente esa noche fatídica. «No querías matarlo», me recordaba constantemente. «Querías sobrevivir. Hay una diferencia fundamental». Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Como limpiar una herida infectada. Duele terriblemente en el momento, pero es el único camino hacia la curación verdadera. El proyecto que había empezado como trabajo voluntario creció orgánicamente. En 2007 conseguimos una sede más grande, empleadas fijas, alianzas con empresas y organismos públicos. Rafael, graduado en ingeniería pero con un talento natural para la administración, cuidaba la parte financiera y estructural. Yo era el corazón de la operación, el puente entre las mujeres que ayudábamos y los servicios que ofrecíamos. Fue en ese mismo año que Rafael y Julia se casaron. Ver a mi hijo caminando hasta el altar, un hombre íntegro, respetuoso, gentil, lo opuesto de su padre en todos los sentidos, fue una de las mayores alegrías de mi vida. «Lo lograste, mamá», susurró Elena, mi hermana, durante la ceremonia, apretando mi mano. «Rompiste el ciclo». Esas palabras significaron más para mí que cualquier elogio jamás recibido, porque mi mayor miedo durante todos esos años de abuso era que Rafael repitiera el patrón, que la violencia que presenció en la infancia lo marcara de forma irreparable. Verlo ahí, jurando amor y respeto a una mujer fuerte e independiente, fue la confirmación de que habíamos ganado. Realmente ganado. En 2008 nació Clara. Cargarla en mis brazos por primera vez fue una experiencia casi mística. Esa pequeña vida tan perfecta, tan llena de posibilidades, representaba la continuación de una línea familiar ahora purificada del veneno del abuso. «Va a crecer sabiendo su valor, mamá», me dijo Rafael mientras yo arrullaba a la nietecita. «Nunca va a aceptar menos que respeto y amor verdadero, como tú me enseñaste». Los años siguientes fueron de crecimiento constante, tanto para el proyecto como para mí personalmente. En 2010 fuimos invitados a expandir nuestro trabajo a otras ciudades de México. En 2012 publicamos una cartilla sobre identificación y prevención de relaciones abusivas, que fue adoptada por escuelas públicas en todo el país. En 2015, a los 62 años, recibí una invitación para dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre nuestro trabajo. Recuerdo el nerviosismo que sentí al subir a ese escenario frente a cientos de estudiantes de trabajo social, psicología y derecho. «No soy académica»,
Empecé, la voz temblorosa. Solo soy una mujer que vivió para contar una historia y que decidió transformar esa historia en puente para otras mujeres. Hablé por casi 2 horas, compartiendo no solo mi experiencia personal, sino todo lo que habíamos aprendido en el proyecto a lo largo de los años. Las estadísticas alarmantes de violencia doméstica en México, los patrones que se repetían en diferentes clases sociales, edades, niveles educativos, las barreras que impedían a las mujeres dejar relaciones abusivas. Al final, durante la sesión de preguntas, una joven estudiante levantó la mano. Señora Carmen, después de todo lo que vivió, después de casi ser asesinada por su exmarido, ¿cómo logró no dejarse consumir por el odio? ¿Cómo encontró fuerzas para ayudar a otras personas en vez de simplemente tratar de olvidar? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie nunca había preguntado eso tan directamente. Pensé por algunos instantes antes de responder. El odio es como un veneno que tomas esperando que el otro se muera, respondí finalmente. Me di cuenta de que seguir odiando a Marcos, aún después de su muerte, sería permitir que él siguiera controlando mi vida, mis emociones, mi futuro. La verdadera liberación vino cuando entendí que la mejor venganza no era desearle mal, sino construir algo bueno a partir del mal que él me hizo. Esa respuesta, que vino casi intuitivamente, representaba una verdad que yo misma solo comprendí completamente en ese momento. Mi verdadera venganza contra Marcos no fue las tijeras que clavé en su pecho esa noche terrible. Fue cada mujer que ayudamos a salir de una relación abusiva, cada niño que crecerá sin presenciar violencia en casa, cada ciclo de abuso que logramos romper. Eso es lo que deseo compartir con ustedes hoy, mis queridos. Que la verdadera justicia no viene necesariamente de los tribunales, aunque sean importantes. La verdadera justicia, la verdadera liberación, viene de transformar nuestro dolor en propósito, nuestras cicatrices en fuerza para ayudar a otros. Hoy, a los 72 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todos los dolores, valió la pena ser vivida. Tengo 3 nietos maravillosos. Clara, ahora con 17 años, siguiendo los pasos del papá en la ingeniería. Pedro, de 14, apasionado por la música y la literatura. Y la pequeña Lucía, de 10, que me dice que quiere ser ayudadora de mujeres como la abuela cuando crezca. El proyecto Nuevo Amanecer continúa creciendo, ahora con sedes en 5 estados de México, ayudando a cientos de mujeres anualmente. Rafael asumió la dirección ejecutiva, trayendo innovación y visión estratégica, mientras yo continúo como una especie de consejera senior, o como las chicas del equipo cariñosamente me llaman, el alma del proyecto. Marcos se fue hace casi 20 años, pero el legado que dejó no fue de destrucción como él pretendía. Fue de construcción, de curación, de transformación. No por mérito de él, claro, sino porque escogimos Rafael y yo, no permitir que el mal tuviera la última palabra en nuestra historia. Si ustedes están viendo este video y se identifican con cualquier parte de mi historia, quiero que sepan, no están solas. La salida existe. El nuevo amanecer, la vida plena, rica, significativa más allá de las paredes de la casa que se volvió su prisión, existe. Y si conocen a alguien que puede estar viviendo una situación de abuso, no cierren los ojos. Extiendan la mano. A veces, todo lo que una mujer necesita para encontrar valor para salir es saber que alguien estará ahí para sostenerla cuando dé el primer paso. Mis queridos, antes de terminar este video, quería pedir un favor especial. Si esta historia tocó su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas, más Carmenes que tal vez estén viendo a escondidas, buscando fuerzas para cambiar sus vidas. Gracias por escucharme hasta aquí. Recuerden siempre, su historia no termina en los capítulos dolorosos. Ustedes tienen el poder de escribir un final diferente. Yo lo logré. Ustedes también pueden.